Estados Unidos respalda la reelección indefinida de Nayib Bukele. Esa frase, seca, contundente, cruzó las redacciones del mundo como un rayo silencioso. Y en San Salvador, la capital de un país que ha vivido bajo la sombra de golpes, dictaduras y acuerdos frágiles, el eco de esas palabras todavía retumba en los pasillos del poder. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Una mañana templada, en medio del calor del trópico y el zumbido constante de los helicópteros oficiales, Nayib Bukele anunciaba: el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de sus gobernantes. Lo hizo con la serenidad del que sabe que tiene el respaldo popular, y ahora, la bendición de la mayor potencia del planeta. El anuncio oficial llegó desde Washington, con el respaldo directo del Departamento de Estado estadounidense. La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya, declaró el gobierno estadounidense, sin adjetivos, sin vueltas. Un aval directo al proceso de reforma constitucional que permite la reelección indefinida de Bukele. ¿Por qué esto importa? Porque El Salvador es, desde hace décadas, uno de los epicentros de la lucha por la democracia en Centroamérica. Porque esa pequeña nación de poco más de 6 millones de habitantes ha sido campo de batalla de ideologías, carteles y alianzas internacionales. Y ahora, en medio de ese tablero, un joven presidente ha consolidado su poder con una popularidad del 91% a nivel mundial. El movimiento comenzó dentro de la Asamblea Legislativa. Los diputados del partido Nuevas Ideas, con una mayoría abrumadora de 54 escaños sobre 60, propusieron la enmienda a la Constitución. A su favor se sumaron los 2 votos del PCN y 1 del PDC. Solo 3 diputados, de los partidos opositores Arena y Vamos, se opusieron. Y esa oposición fue ruidosa. Desde las oficinas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, pasando por los pasillos del Parlamento Europeo, surgieron las críticas. Se habló de erosión democrática, de perpetuación en el poder. Se advirtió sobre un riesgo autoritario. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos fue categórico. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que la opinión internacional comenzó a dividirse. Mientras unos veían en Bukele la figura de un líder moderno, otros temían que se repitiera la historia de tantos caudillos del pasado. Pero en las calles de San Salvador, los rostros decían otra cosa. En los mercados, en las plazas, en las universidades, la palabra reelección dejó de sonar como amenaza. Para muchos era sinónimo de estabilidad. Y en medio de ese torbellino, los medios de comunicación se hicieron eco. La agencia EFE fue clara. Apoya la reforma constitucional en El Salvador y rechaza comparaciones con dictaduras. En Guatemala, el periódico La Prensa lo tituló sin ambigüedades. Respalda reforma en El Salvador, que beneficia a Bukele y niega que se parezca a una dictadura. La historia se mueve rápido en Centroamérica. Y mientras los archivos se escriben con tinta caliente, Nayib Bukele sigue avanzando, desafiando los moldes tradicionales y colocando a El Salvador en el centro del debate global sobre democracia, poder y soberanía. ¿Qué sucedió realmente? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero quizá la respuesta esté en lo que no se ha dicho, en los silencios de los poderosos, en la decisión de un país de escribir su propia historia, con su propio pulso, y en la mirada decidida de un presidente que, con cada paso, sigue rompiendo esquemas. La cronología de este giro histórico no comenzó con una votación, sino con una elección. El 4 de febrero de 2024, el pueblo salvadoreño fue convocado a las urnas para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa. La jornada terminó con una victoria arrasadora para Nuevas Ideas. 54 diputados de un total de 60. La mayoría absoluta. El mensaje era claro:
El país había respaldado el rumbo marcado por Bukele. El 1 de junio de ese mismo año, los nuevos legisladores asumieron sus cargos. Apenas semanas después, el grupo parlamentario oficialista presentó una moción que sacudiría las bases jurídicas del país: la reforma a la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida. La iniciativa no fue improvisada. Se había gestado con meses de antelación, alimentada por el alto nivel de aprobación de Bukele, quien a más de 6 años de mandato conservaba un apoyo del 91% a nivel mundial. El país, antes sumido en violencia y desesperanza, comenzaba a experimentar transformaciones tangibles: calles más seguras, reducción de homicidios, control territorial y estabilidad económica. Cuando la moción fue sometida a votación, los resultados no dejaron lugar a dudas. 57 diputados votaron a favor, los 54 de Nuevas Ideas, más los 2 del PCN y 1 del PDC. Solo 3 votos en contra, provenientes de Arena y Vamos. La enmienda fue aprobada. La reacción de la oposición no se hizo esperar. Voces nacionales e internacionales comenzaron a levantar alertas. El Salvador podría convertirse en una dictadura, declararon desde organismos internacionales. Los titulares de prensa multiplicaron la narrativa del peligro autoritario. Pero desde el gobierno salvadoreño, la respuesta fue firme. El proceso había sido legal, constitucional y democrático. Entonces llegó el pronunciamiento que cambiaría el rumbo del debate: el respaldo de Estados Unidos. El Departamento de Estado emitió un comunicado inequívoco: la decisión de realizar cambios constitucionales es de los salvadoreños. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Y más aún, rechazaron que este proceso pueda ser comparado con regímenes dictatoriales. La noticia fue retomada por el propio presidente Bukele y replicada por medios nacionales e internacionales. La agencia EFE publicó: apoya la reforma constitucional en El Salvador y rechaza comparaciones con dictaduras. La prensa de Guatemala tituló: respalda reforma en El Salvador que beneficia a Bukele y niega que se parezca a una dictadura. El contraste era evidente. Mientras Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaban la medida, la primera potencia mundial le daba su aval. Y no era un detalle menor. El respaldo provenía del gobierno republicano de Donald Trump, quien ya había manifestado simpatía por el modelo salvadoreño. En ese contexto, la popularidad de Bukele no hizo más que crecer. Para muchos salvadoreños, el apoyo estadounidense era una validación moral y política del camino que habían elegido. Y si Estados Unidos, con todo su peso diplomático, reconocía la legitimidad del proceso, ¿qué argumento podía quedar en pie? Los discursos oficiales comenzaron a repetirse como un mantra: democracia, legalidad, soberanía. Y en la Asamblea Legislativa, la oposición se fue quedando sola. Mientras tanto, las instituciones del país seguían funcionando bajo las nuevas reglas del juego. La línea de tiempo se completaba así, paso a paso. Cada decisión, cada declaración, cada voto, reforzaba una narrativa que había pasado de lo impensable a lo irreversible. Y el mapa del poder en El Salvador ya no podía entenderse sin el nombre de Nayib Bukele en el centro. En menos de un año, El Salvador había reescrito una parte fundamental de su historia política. No hubo golpes, no hubo fraudes, solo mayorías, reformas y un respaldo internacional que silenció a los escépticos. Y al final, una pregunta flotando en el aire: ¿fue este el triunfo de la democracia o el inicio de una nueva era que aún no sabemos nombrar? El momento crítico llegó sin sirenas ni disparos. Fue una votación silenciosa en un salón iluminado por focos fríos, bajo la cúpula de la Asamblea Legislativa. No hubo protestas multitudinarias. No hubo militares en las calles. Solo una decisión tomada por manos electas que selló el destino político de un país entero. Con esa votación, la reelección indefinida se volvió ley. No una promesa, no una posibilidad futura, sino una realidad vigente. Y Nayib Bukele,
con su característico estilo directo, compartió al mundo la posición del gobierno estadounidense, con la misma frialdad con la que un cirujano empuja el bisturí. Decidido, sin rodeos. Las reacciones fueron inmediatas. Diputados oficialistas, analistas afines y miles de ciudadanos celebraron el respaldo de Estados Unidos como un triunfo moral. Lo hicimos bien. Incluso Washington lo dice, decían algunos. Mientras tanto, desde los sectores críticos se escuchaba otra melodía. No importa quién lo respalde, una reelección indefinida siempre será una amenaza. Pero sus voces se ahogaban en un mar de aplausos y titulares favorables. Human Rights Watch y Amnistía Internacional insistieron en sus alertas, pero el mensaje oficial había sido claro. El Salvador no estaba repitiendo la historia de regímenes oscuros. El Salvador había hecho su propio camino. El Departamento de Estado lo reafirmó. El proceso seguido fue democrático y con sustento en la Constitución. Y así, sin un solo disparo, sin un solo decreto de emergencia, el sistema se transformó. El poder no fue arrebatado, fue cedido legalmente por una asamblea elegida por el pueblo. Esa es la paradoja. No hubo ruptura, sino continuidad. No hubo imposición, sino voluntad mayoritaria. Nayib Bukele, quien comenzó como outsider político, consolidaba su proyecto sin vacilar, y con ello, sellaba también su lugar en la historia. En un continente marcado por dictaduras disfrazadas, su caso se presentaba como una excepción. Una figura que, con el respaldo de las urnas y la legitimidad internacional, abría un nuevo capítulo para El Salvador. Pero toda transformación trae consecuencias. Y mientras las calles se llenaban de murales con su rostro, mientras los medios reproducían el respaldo estadounidense, en los pasillos de algunas embajadas se masticaba la incomodidad. ¿Hasta dónde llegará esta nueva fase? ¿Qué límites quedan por cruzar? Por ahora, la calma reina. La maquinaria institucional sigue funcionando. No hay exilios masivos, ni censuras generalizadas, ni campos de detención para opositores. Hay estabilidad. Y esa palabra, en El Salvador, tiene un peso histórico que pocos pueden comprender desde fuera. La oposición, debilitada, observa. Algunos aún protestan, otros callan. Pero la mayoría ha sido desplazada por la marea popular que ve en Bukele no solo un presidente, sino un escudo, un reparador de daños, un vengador silencioso de las décadas de corrupción e impunidad. La ciudad, con sus calles ahora seguras, duerme en paz. Y en lo alto de Casa Presidencial, la luz sigue encendida. Bukele trabaja, planea, vigila, sabe que el mundo lo observa y sabe que ha cruzado una línea de la que no hay regreso. Pero en ese cruce también hay un mensaje, que se puede reescribir la historia sin romperla, que un pueblo puede decidir su destino sin pedir permiso, y que un presidente, con una visión firme y el respaldo popular, puede desafiar todas las profecías de caos. La historia ya está escrita, y El Salvador, una vez más, ha elegido no el camino fácil, sino el suyo propio. Y mientras el mundo debate, el país avanza, con firmeza, con un solo nombre al frente, y una certeza: la historia no lo juzgará por lo que temió hacer, sino por lo que tuvo el valor de cambiar.